La ciudad entera admiraba a doña Ana Beltrán como se admira a las cosas correctas y silenciosas, sin hacerse demasiadas preguntas. La veían caminar siempre un paso detrás del doctor Ignacio Rivas, vestida con sobriedad impecable, la cabeza ligeramente inclinada, las manos ocupadas en guantes, frascos o listas de pacientes. Nadie dudaba de su virtud ni de su fortuna moral. Había hecho el matrimonio adecuado, había aceptado su lugar sin escándalos, y había aprendido a sonreír con moderación, como se espera de una esposa respetable. Sin embargo, detrás de esa imagen pulida, Ana vivía una existencia estrecha, marcada por horarios ajenos, silencios prolongados y una sensación persistente de estar cumpliendo una vida que alguien más había elegido por ella. Cada habitación de la casa de los Rivas parecía diseñada para la eficiencia, no para el consuelo. Cada reloj marcaba el tiempo del deber, nunca el del deseo. Y mientras la ciudad la señalaba como ejemplo de equilibrio y decoro, Ana empezaba a sospechar, con una mezcla de culpa y miedo, que la estabilidad podía ser otra forma de asfixia lenta. Todo comenzó la noche en que el teatro, ese lugar que su marido despreciaba como antro de excesos y fingimientos, se cruzó en su camino como una grieta luminosa en medio de su rutina, acompañando a Ignacio a una urgencia médica. Ana entró por primera vez al Teatro del Sol cuando las luces ya se apagaban y el murmullo del público se había disuelto en el aire. Allí, rodeada de butacas vacías y telones gastados, sintió algo que no había sentido en años, una vibración inexplicable, como si las paredes guardaran emociones que aún respiraban. Fue en ese espacio, impropio, polvoriento, despreciado por la buena sociedad, donde conoció a Tomás Villalba, el hombre del que todos hablaban en susurros y al que nadie respetaba en voz alta. Actor, director, alma inquieta. Un hombre acostumbrado a ser mirado, pero no comprendido. En el breve cruce de palabras que siguió a la urgencia médica, Ana tuvo la certeza incómoda de que había sido vista de una forma distinta, no como la extensión del doctor, no como un apellido, sino como una mujer capaz de sentir compasión auténtica. Esa noche, sin saberlo todavía, Ana dio el primer paso, fuera del pasillo, sin ventanas que había llamado vida, y el eco de los aplausos que no escuchó empezó a resonar, peligrosamente, dentro de ella. A partir de aquella noche, el teatro comenzó a infiltrarse en la vida de Ana como una presencia, silenciosa, pero persistente. No lo hizo de forma brusca ni escandalosa, sino con la sutileza de las cosas que se desean y se temen al mismo tiempo. Al principio fueron solo pensamientos furtivos, mientras cosía botones en la casa ordenada de los Rivas o mientras aguardaba en el consultorio a que Ignacio terminara de atender a sus pacientes ilustres. Luego vinieron las excusas cuidadosamente construidas, visitas a amigas inexistentes, recados al anochecer, pequeños desvíos en sus caminatas en cada vez que cruzaba las puertas del Teatro del Sol. Ana sentía que dejaba atrás una capa de sí misma, como si el polvo de las bambalinas se le pegara a la piel para recordarle que aún estaba viva. Allí, entre camerinos estrechos y voces que ensayaban verdades ajenas, descubrió un mundo imperfecto pero sincero, donde las emociones no se ocultaban detrás de títulos ni diagnósticos, y en el centro de ese mundo estaba Tomás, observándola con una mezcla de cautela y fascinación, consciente de que aquella mujer pertenecía, al menos en apariencia, a un universo que no debía tocar. Tomás, por su parte, luchaba contra una contradicción que conocía demasiado bien, el deseo de acercarse y el instinto de protegerla, incluso de sí mismo. Había visto muchas veces cómo la ciudad devoraba a quienes se atrevían a cruzar sus fronteras invisibles, y sabía que Ana pagaría un precio más alto que él si alguien descubría su presencia entre telones. Sin embargo, le resultaba imposible ignorar la forma en que ella escuchaba, cómo absorbía cada palabra de las obras como si fueran confesiones personales, cómo sus manos temblaban levemente cuando cosía un vestuario o cuando curaba una herida menor en la improvisada enfermería. Entre ellos nació una intimidad sin gestos grandilocuentes en miradas que se sostenían un segundo más de lo debido. Silencios compartidos después de los aplausos,
libros intercambiados como si fueran secretos. Ana comenzó a comprender que su corazón latía con más fuerza allí, en ese edificio mal visto por la sociedad, que en la casa impecable, donde dormía junto a un hombre correcto que nunca le preguntaba qué soñaba. Y mientras esa certeza crecía, también lo hacía el peligro en cada función, cada encuentro. Acercaba a Ana un poco más al punto en el que ya no podría fingir que su despertar era solo una fantasía pasajera. La transformación de Ana no pasó inadvertida para quienes la rodeaban, aunque nadie supiera ponerle nombre. Las vecinas comenzaron a notar un brillo distinto en su mirada, una leve distracción en sus respuestas educadas, una ausencia que ya no podía explicarse solo por el agotamiento de acompañar a un médico tan solicitado. Ignacio, acostumbrado a observar cuerpos y síntomas, tardó más que otros en percibir el cambio, pero cuando lo hizo, lo interpretó como una amenaza. Empezó a vigilar los horarios de su esposa con una atención disfrazada de preocupación, a interrogarla con suavidad clínica, a recordarle, sin alzar la voz, todo lo que había hecho. Por ella el apellido respetable, la casa ordenada, la vida sin sobresaltos. Ana escuchaba en silencio, consciente de que durante años aquellas mismas palabras le habían parecido una promesa, y ahora sonaban como una jaula bien construida. Cada advertencia de su marido reforzaba una verdad incómoda. No era el teatro lo que la estaba cambiando, sino la certeza de que había vivido demasiado tiempo sin preguntarse si esa vida era realmente suya. Mientras tanto, en el Teatro del Sol, Tomás comenzaba a escribir sin proponérselo una obra distinta a todas las anteriores. No llevaba nombres ni fechas reconocibles, pero hablaba de una mujer atrapada entre la gratitud y el vacío, entre la corrección y el deseo de respirar sin permiso. Los actores sospechaban, las miradas se cruzaban, y algunos comprendían demasiado bien de dónde nacían esos textos cargados de silencios y renuncias. Ana, al leer fragmentos durante los ensayos, sentía que alguien había puesto palabras a pensamientos que nunca se había atrevido a formular en voz alta. Pero junto a esa emoción, crecía el miedo. Anne sabía que cada página escrita, cada noche compartida entre bastidores, acercaba el momento en que la ciudad, su marido y ella misma exigirían una decisión. Tomás lo sabía también, y por eso empezó a tomar distancia, a medir sus gestos, a hablarle con un respeto casi doloroso, como si intentara recordarse que amar a Ana significaba no empujarla a un abismo del que quizá no podría volver. Sin embargo, ni la prudencia ni el miedo lograban apagar lo evidente. Ya no se trataba de una distracción ni de una ilusión tardía, sino de una verdad que pedía ser enfrentada, aun cuando el precio fuera perderlo todo. La presión estalló una noche en que el Teatro del Sol se llenó más de lo habitual. Entre el público, oculto, tras un gesto de desdén mal disimulado, Ignacio reconoció a varios de sus pacientes, a oisposaos y colegaos, a hombres influyentes cuya opinión podía elevarlo o hundirlo en la ciudad. Ver a Ana sentada entre ellos, con el rostro iluminado por el escenario y una atención que jamás le había dedicado a una conferencia médica, fue para él una humillación silenciosa. La obra avanzó como una herida abierta. La mujer del escenario hablaba de deberes impuestos, de una vida correcta que asfixiaba lentamente, de un amor que no pedía rescate, solo verdad. Ignacio no necesitó leer el programa para entender. Al regresar a casa, la espera fue tensa, casi solemne. No hubo gritos, hubo frases medidas, amenazas envueltas en cortesía, advertencias sobre reputación, diagnósticos inventados sobre el estado nervioso de su esposa. Ana, agotada pero lúcida, escuchó hasta el final. Luego, con una calma que sorprendió incluso a ella misma, respondió que el verdadero escándalo no sería irse, sino quedarse sabiendo que se estaba apagando. Aquella noche, el matrimonio dejó de ser un pacto silencioso y se convirtió en una ruptura inevitable. El amanecer encontró a Ana despierta, con el cuaderno entre las manos y la certeza de que no existían salidas limpias. Dejó la carta sobre el escritorio, no como reproche, sino como despedida honesta de una vida que ya no podía sostener. Al cruzar la puerta, sintió miedo, vértigo
y una libertad que dolía casi tanto como la culpa. Semanas después, lejos de las miradas que la juzgaban, el Teatro del Sol se convirtió en su refugio y su escuela. Allí aprendió que reconstruirse no era un acto romántico, sino cotidiano en coser vestuarios, limpiar camerinos, escuchar historias ajenas mientras sanaba la propia. Tomás la acompañó sin promesas grandilocuentes, entendiendo que el amor verdadero no empieza con posesión, sino con respeto al proceso del otro. Cuando finalmente Ana subió al escenario, con una frase breve y una voz que ya no temblaba, no fue el aplauso lo que la transformó, sino la certeza íntima de haberse elegido. El amor que nació entre la esposa del médico y el príncipe del teatro no borró el pasado ni justificó el dolor, pero le dio un nuevo sentido. A no todos los finales felices son ruidosos. Algunos apenas susurran que, por fin, una mujer dejó de vivir prestada y comenzó a vivir de verdad. La presión estalló una noche en que el Teatro del Sol se llenó más de lo habitual entre el público, oculto, tras un gesto de desdén mal disimulado. Ignacio reconoció a varios de sus pacientes esposados, de colegaos, a hombres influyentes, cuya opinión podía elevarlo o hundirlo en la ciudad. Ver a Ana sentada entre ellos, con el rostro iluminado por el escenario y una atención que jamás le había dedicado a una conferencia médica, fue para él una humillación silenciosa. La obra avanzó como una herida abierta. La mujer del escenario hablaba de deberes impuestos, de una vida correcta que asfixiaba lentamente, de un amor que no pedía rescate, solo verdad. Ignacio no necesitó leer el programa para entender. Al regresar a casa, la espera fue tensa, casi solemne. No hubo gritos, hubo frases medidas, amenazas envueltas en cortesía, advertencias sobre reputación, diagnósticos inventados sobre el estado nervioso de su esposa. Ana, agotada pero lúcida, escuchó hasta el final. Luego, con una calma que sorprendió incluso a ella misma, respondió que el verdadero escándalo no sería irse, sino quedarse sabiendo que se estaba apagando. Aquella noche, el matrimonio dejó de ser un pacto silencioso y se convirtió en una ruptura inevitable. El amanecer encontró a Ana despierta, con el cuaderno entre las manos y la certeza de que no existían salidas limpias. Dejó la carta sobre el escritorio, no como reproche, sino como despedida honesta de una vida que ya no podía sostener. Al cruzar la puerta sintió miedo, vértigo y una libertad que dolía casi tanto como la culpa. Semanas después, lejos de las miradas que la juzgaban, el Teatro del Sol se convirtió en su refugio y su escuela. Allí aprendió que reconstruirse no era un acto romántico, sino cotidiano en coser vestuarios, limpiar camerinos, escuchar historias ajenas mientras sanaba la propia. Tomás la acompañó sin promesas grandilocuentes, entendiendo que el amor verdadero no empieza con posesión, sino con respeto al proceso del otro. Cuando finalmente Ana subió al escenario, con una frase breve y una voz que ya no temblaba, no fue el aplauso lo que la transformó, sino la certeza íntima de haberse elegido. El amor que nació entre la esposa del médico y el príncipe del teatro no borró el pasado ni justificó el dolor, pero le dio un nuevo sentido a no todos los finales. Felices son ruidosos. Algunos apenas susurran que, por fin, una mujer dejó de vivir prestada y comenzó a vivir de verdad. Aún así, la ciudad no olvidaba con facilidad, y cada pequeño avance traía consigo una nueva prueba. Con la llegada del invierno, el Teatro del Sol empezó a sufrir presiones veladas ante permisos que se retrasaban, inspecciones inesperadas, comentarios en la prensa local sobre la decadencia moral de ciertos espectáculos. Ana comprendió entonces que el precio de su libertad no era un solo escándalo, sino una resistencia constante. Lejos de quebrarla, esa hostilidad la obligó a descubrir una fortaleza que nunca se le había exigido antes. Organizó rifas discretas, convenció a comerciantes de apoyar funciones benéficas, escribió cartas a antiguos contactos de su padre boticario para conseguir medicinas y telas a bajo costo. El teatro, que antes vivía al borde del colapso, empezó a sostenerse gracias a una red silenciosa de personas que, como ella, habían sido marginadas.
por no encajar del todo. Tomás la veía transformarse en el verdadero eje de la compañía y comprendía que su amor ya no era solo pasión compartida, sino proyecto común. La relación entre ambos evolucionó con la misma cautela. Hubo días de dudas, de silencios largos, en los que Ana temía haberse cambiado una jaula por otra, y noches en las que Tomás, marcado por años de desprecio social, temía no estar a la altura del sacrificio que ella había hecho. No todo era armonía ni inspiración, discutían, por dinero, por cansancio, por miedo al futuro. Pero incluso en el conflicto había algo nuevo y luminoso. A ninguno imponía, ninguno ordenaba, ninguno anulaba al otro. Ana descubrió que el amor podía ser un espacio donde no se pedía permiso para existir. En pequeñas escenas, compartir un pan duro después de una función fallida, reír por un error en el vestuario, ensayar una frase una y otra vez hasta encontrarle el pulso, se iba tejiendo una intimidad más profunda que cualquier romance idealizado. Un día, casi sin anunciarse, llegó una carta desde otra ciudad, una invitación modesta para presentar una obra en un teatro provincial. No era fama ni redención, pero sí una puerta abierta. Ana fue quien leyó la carta en voz alta, con las manos ligeramente temblorosas, consciente de lo que significaba dejar atrás definitivamente el lugar donde había sido esposa, sombra y rumor. Tomás no respondió de inmediato. Miró el escenario vacío, las paredes gastadas, el espacio que había sido refugio y escuela. Fue Ana quien pronunció la decisión, con una calma que le sorprendió. Incluso a ella misma irían, no para huir, sino para crecer. Aquella noche, al cerrar el teatro por última vez, Ana no sintió nostalgia, sino gratitud. Sabía que su historia no había terminado, que quizá nunca tendría un final limpio, ni aprobado por todos. Pero también sabía algo esencial. Había aprendido a elegir, y esa capacidad, conquistada tarde pero con valentía, era el verdadero papel protagónico de su vida. En el viaje fue largo y silencioso, atravesando paisajes que parecían cambiar al mismo ritmo que lo hacía la vida de Ana en el traqueteo del carruaje. Mientras el frío se colaba por las rendijas, ella pensó en la mujer que había sido ordenada, correcta, invisible incluso para sí misma. Cada pueblo que dejaban atrás era una despedida definitiva de esa versión suya. Tomás, sentado frente a ella, no hablaba mucho. Llevaba consigo el peso de la responsabilidad, consciente de que el camino que habían elegido no garantizaba estabilidad ni aplausos. Sin embargo, en las pausas del viaje, cuando compartían una comida sencilla en una posada o se refugiaban del viento bajo un alero, Ana notaba algo que nunca había tenido antes. No estaba acompañando la vida de otro, estaba caminando la suya. Esa certeza la sostenía incluso cuando el miedo aparecía, porque ya no era el miedo a desobedecer, sino el miedo honesto de quien apuesta por algo propio. La nueva ciudad lo recibió sin curiosidad ni reverencia. Allí nadie conocía el apellido Rivas, ni el pasado de Ana. Era, por primera vez, simplemente una mujer más. El teatro provincial era pequeño, con un escenario torcido y un público exigente, poco dado a sentimentalismos. Los primeros ensayos fueron duros. Algunos actores locales miraban con desconfianza a la compañía forastera, y Ana sintió el viejo impulso de hacerse pequeña, de no estorbar. Pero algo había cambiado. En lugar de retirarse, habló. Propuso ajustes, organizó horarios, calmó tensiones. Su voz, antes domesticada, se volvió clara y firme. Tomás la escuchaba con una mezcla de admiración y asombro, entendiendo que el verdadero riesgo que ella había tomado no era amar a un actor, sino dejar de borrarse a sí misma. El estreno no fue un éxito rotundo, pero tampoco un fracaso. Hubo silencios largos, algunos aplausos dispersos y miradas atentas. Ana observó al público desde un lateral del escenario y comprendió que no necesitaba ovaciones para justificar su elección. Esa noche, al volver a la pensión donde se alojaban, Tomás le confesó un temor que había guardado desde el principio, aunque algún día ella se diera cuenta de que había renunciado a demasiado por él. Ana lo escuchó sin interrumpirlo y luego respondió con una serenidad
que era fruto de todo lo vivido. No había renunciado a su vida, había renunciado a una versión falsa de ella. Si alguna vez elegía irse, sería desde la libertad, no desde el sacrificio. Esa respuesta, más que cualquier promesa de amor, selló entre ambos un pacto distinto, sin cadenas ni deudas. Con los meses, Ana empezó a escribir, no obras teatrales, sino pequeños textos sobre mujeres que despertaban tarde, sobre casas silenciosas, sobre la valentía de empezar de nuevo cuando nadie aplaude. Algunos actores comenzaron a leer esos textos en funciones íntimas, y el público escuchaba con una atención incómoda, como si se viera reflejado. Ana no buscaba reconocimiento, escribía porque ya no podía callar. En ese acto sencillo y profundo comprendió que su historia no era excepcional, sino dolorosamente común. Y fue ahí, en esa conciencia compartida, donde encontró un sentido más amplio a todo lo perdido. El amor entre Ana y Tomás siguió creciendo sin dramatismos, hecho de días buenos y días difíciles, de cansancio y de risa. No se convirtieron en leyenda, ni en ejemplo público. Se convirtieron en algo más discreto y más valiente en dos personas que se permitieron cambiar. Y aunque el mundo siguiera juzgando desde la distancia, Ana supo, con una certeza que ya nadie podía arrebatarle, que había dejado de vivir en un pasillo sin ventanas. Ahora, aunque el camino fuera incierto, avanzaba al aire libre, respirando una vida que por fin sentía suya. Con el paso del tiempo, la rutina comenzó a tejerse con hilos distintos a los del pasado. Ana descubrió que la libertad no era un estado permanente de entusiasmo, sino una práctica diaria que exigía coraje incluso en los gestos más pequeños. Hubo mañanas en que despertó con la tentación de volver a una vida previsible, donde alguien más decidía y ella solo cumplía. Esos días, el teatro le parecía un edificio frágil, casi ridículo, frente a la solidez de la casa que había dejado atrás. Pero bastaba con escuchar el murmullo de los actores ensayando, el roce de las telas, el olor a madera vieja y polvo, para recordar por qué había cruzado esa frontera. Allí nadie le pedía que fuera correcta, le pedían que fuera honesta. Y esa exigencia, paradójicamente, la hacía sentir más viva que cualquier comodidad anterior. Tomás, por su parte, también cambió. Acostumbrado a vivir entre aplausos fugaces y promesas incumplidas, empezó a comprender el valor de la constancia. La presencia de Ana no lo domesticó, pero sí lo ancló. Ya no actuaba solo para provocar o desafiar, sino para decir algo que permaneciera más allá de la función. En más de una ocasión discutieron con dureza sobre dinero, sobre prioridades, sobre el miedo silencioso de fracasar. No eran discusiones teatrales ni románticas, sino tensas y reales, como solo lo son cuando no hay jerarquías ni papeles preestablecidos. Y, aún así, siempre volvían a encontrarse en un punto común. A ninguno quería volver a ser quien había sido antes. Un día, llegó una carta de la ciudad que Ana había dejado. No llevaba remitente claro, pero la letra le resultó conocida de inmediato. Era de Ignacio. No pedía que regresara ni reclamaba derechos. Escribía con una frialdad herida, informándole que su ausencia había sido oficialmente registrada como retiro por enfermedad y que su nombre ya no se pronunciaba en los mismos círculos. Entre líneas, Ana leyó algo que no esperaba. No amor, sino desconcierto. Ignacio no entendía cómo alguien podía abandonar una vida correcta sin tener otra garantizada. Al terminar la carta, Ana no sintió culpa ni nostalgia, solo una tristeza serena por dos personas que nunca aprendieron a hablar el mismo idioma. Doblando el papel, comprendió que el cierre no siempre llega con disculpas o reconciliaciones, sino con la simple certeza de no querer volver atrás. Esa noche, en una función modesta pero intensa, Ana volvió a subir al escenario, esta vez con un texto propio. Su voz tembló al principio, no por miedo al público, sino por el peso de reconocerse en cada palabra. Habló de una mujer que confundió el deber con el amor, del silencio como forma de obediencia, del momento exacto en que una vida empieza cuando se acepta el costo de ser auténtica. El aplauso fue breve, contenido, pero
Algunos espectadores se quedaron sentados más tiempo del necesario, como si necesitaran respirar antes de volver a la calle. Ana entendió entonces que no hacía falta ser protagonista para cambiar algo. Bastaba con decir la verdad en voz alta. Al salir, Tomás la esperaba en la puerta lateral del teatro. No la abrazó de inmediato, la miró con la misma mezcla de respeto y admiración que tuvo el primer día, pero ahora sin temor. Ana sintió que ese amor, nacido de la transgresión, había dejado de ser prohibido para convertirse en elección consciente. No sabían qué vendría después, ni si el mundo sería alguna vez más amable con ellos. Pero mientras caminaban juntos por la calle iluminada apenas por faroles, Ana tuvo una claridad profunda. No todas las historias terminan con seguridad o reconocimiento. Algunas terminan en menos y empiezan con algo más difícil y más valioso, a la dignidad de haber vivido sin mentirse. El tiempo terminó de hacer lo que el escándalo, el miedo y la huida habían comenzado. Ana dejó de pensarse como una mujer que había perdido una vida y empezó a verse como alguien que, por primera vez, la estaba construyendo. No todo fue luminoso. Hubo temporadas de salas casi vacías, de monedas contadas, de noches en que la duda regresaba con la fuerza de un viejo hábito. Pero incluso en esos momentos, Ana comprendía algo esencial. Ana ya no estaba atrapada en una existencia que otros habían diseñado para ella. Cada decisión, incluso las equivocadas, le pertenecía, y en esa propiedad íntima de su destino, encontró una paz que jamás había conocido bajo el techo respetable de la corrección. Con los años, el Teatro del Sol se convirtió en un espacio distinto, no famoso, no elegante, pero vivo. Allí se contaban historias incómodas. Se abrían preguntas que nadie se atrevía a formular en los salones bien iluminados. Ana nunca volvió a usar el apellido de su marido ni reclamó justicia pública. Su rebelión fue más silenciosa y más profunda. Tomás siguió siendo actor, sí, pero dejó de actuar para huir de sí mismo. Juntos no construyeron una leyenda romántica, sino algo más raro y más verdadero. Han una vida imperfecta donde el amor no fue rescate ni condena, sino compañía. Y así, la esposa del médico dejó de existir para siempre. En su lugar quedó una mujer que aprendió, quizá tarde, que vivir sin voz es una forma lenta de desaparecer y que elegir la verdad, aunque duela, es la única manera de estar realmente viva. Sí, esta historia te conmovió. Si viste en Ana un reflejo de tantas mujeres que aprendieron a callar demasiado pronto, te invitamos a quedarte. Suscribirte a este canal es una forma de apoyar relatos que dan voz a los amores prohibidos, a las decisiones difíciles y a quienes se atreven a romper el molde cuando el mundo exige silencio. Aquí encontrarás más historias donde el corazón y el destino se enfrentan sin garantías, pero con verdad. Y si este relato despertó algo en ti, no olvides darle me gusta y compartirlo. Cada gesto ayuda a que estas historias sigan llegando a más personas que, quizá en silencio, necesitan escuchar que no están solas. Gracias por acompañarnos hasta el final.